Saludos. En base a lo que es a la semana que aconteció, lunes 11 hasta el día viernes 15 de agosto. Prácticamente ya segunda semana, amigos. Empecemos desde un marco temporal Montri a verificar la información que nos puede brindar. Sería desde un marco temporal de una semana, no hay necesidad Montri. Por ende, dentro de lo que es el recap, ¿qué información nos puede brindar el precio? En primer lugar, voy a utilizar el USD CAD como análisis previo. Perfecto. Empecemos. El objetivo, como bien hemos mencionado hace un par de semanas, vamos a colocarlo acá. Tengo esta siguiente zona. ¿Qué pasó esta nueva semana? Lo que nos recalca es que hay interés, que probablemente el precio continúe con esa dirección alcista. Habíamos recalcado que cubre una parte. Tengo primera, segunda y tercera vela. En base a ello, ¿qué es lo que podemos especular o nuestras expectativas pueden cambiar en este apartado? La cual se rige a un movimiento bajista. Sin embargo, si tenemos en cuenta y consideramos la acción del precio, ¿qué es lo que depara? Por la información que nos brinda, tenemos un market structure shift, un cambio en la dirección. Vamos a colocarlo ahí. Tengo un high y también tengo un low. En base a ello, la continuación mínimo, máximo, mínimo, máximo, aquí causa la ruptura después de ese impulso y que podemos tener en cuenta en cuestión de expectativas, continuar a favor. Entonces, seamos lo más objetivos posibles y no nos compliquemos la vida. En cuestión de probabilidad, la verdad estoy ante la expectativa de que supere este alto. Porque el primero lo hizo, sí, sin embargo cerró con mecha. Y el volumen, como puede notar, casi 50-50. Vamos a verificar la cantidad de pits, abarco lo que es la cantidad tanto en high como en low. Vamos a desplazarlo un poco. Casi 96 pits. Mientras tanto que el cuerpo de la vela nos indica y nos muestra 80 y... Vamos a colocarlo al ras. 87. Casi 50% aproximadamente. Vamos a colocarlo acá y hacerle zoom. Esta semana, como pueden notarlo, si utilizamos el bias primordialmente, voy a abarcar en primer lugar este low como este high. Esta es la vela que nosotros vamos a trabajar, lunes hasta el día viernes 15. En primer lugar, ¿qué pasó la semana anterior? 4 de agosto hasta el día viernes 8. Cerró internamente en función de esta vela, por ende mi expectativa era que el precio tendiera a dar un descuento a la neutralización de este low. Vamos a colocarlo ahí como PWL, la cual tiende a cubrirlo, ¿listo? Apertura en dónde? Por debajo y luego tiende a dar esa cotización máxima. En base a ello, hubo volumen, como pueden notar, ligeramente, ¿listo? Y tampoco llegó a este low. Por ende, mi expectativa se regía directamente a llegar directamente a esta rejection block. Tampoco lo hizo, como lo están notando. Por ende, podemos utilizar temporalidad menor y regirnos directamente en base a lo que nos menciona la acción del precio. Si nuestra expectativa en este momento es bajista, utilizo marco temporal daily. Hay algo que deje por encima, podría decirse la mecha, ¿listo? Porque yo sé que llega a una parte. Sin embargo, al CE o al Consequent Encroachment no lo hace. Utilizo marco temporal daily. Algo sí muy importante destacar es que en una semana ya tengo la formación de ese fractal, una vela opuesta. Vamos a colocarlo ahí. Tengo lo que es el mínimo como el punto máximo. Utilizo daily y como pueden notarlo se observa de la siguiente manera. Tanto en la parte superior como inferior nos deja algunas zonas pendientes. Vamos a colocarlo acá. Como supply zone y en la parte inferior de la misma manera. ¿Qué vela abarcaría, por ejemplo, acá? La primera, la segunda. Me quedaría con las dos. El desequilibrio no es tan notable. Primera, segunda y tercera vela. Estas líneas que se encuentran en la parte inferior representan tanto el low como el high en la parte superior. Ahora, si yo no tengo esa noción desde macro,
Mi expectativa ahora puede que se rija en movimientos cortos en esta temporalidad inferior. Ejemplo de la misma, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a verificar cuándo cerró. En primer lugar, tenemos la vela de la semana anterior, que fue viernes 8, con que cerró, con mecha. Después, internamente, por ende, su objetivo, este low, cuando el día viernes tampoco lo hizo. Pero sí quedó pendiente este alto, anteriormente cerró con mecha, miércoles 6 y jueves 7, la composición de las dos velas. ¿Qué es lo que acontece? El lunes 11 de agosto tiende a dar esa expansión. Por ende, queda descartado este alto. Vamos a colocarlo de color azul. Así que si queda descartado, ¿qué es lo que nos podemos regir? Ejemplo de la misma tenemos a este alto, yo sé que cubre el vacío y queda pendiente, la cual se encuentra ligada directamente a un swing high. Por ende sería la BCL en este marco temporal. Vamos a colocarlo ahí. ¿Qué información me brinda el día martes? Supongamos que esta vela ya haya finalizado. Déjenme utilizar marco temporal de 4 horas a verificarlo. Perfecto, aquí está. Bueno, esta es la vela que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar? Si en este caso TradingView nos muestra la información de esta manera, muy importante corroborarlo al dirigirse a LTF. Si ya lo cubren, perfecto. Tengo este high y este low, es decir, que me encuentro en un descuento máximo mínimo y la continuación sería notable a este PWL. Sin embargo, después de que cierra con cuerpo de vela, yo sé que también llega al CE. Logra cubrirlo, amigos. Vamos a colocarlo ahí. Así que como lo tiende a hacer, esa duda probablemente lo descarte. Como cierra con cuerpo, el último objetivo que en este caso me puede quedar pendiente sería el high. Vamos a cambiarle directamente el estilo. Utilizo marco temporal de 4, algo que me estoy olvidando, marco temporal daily. El cuerpo de la vela es superior a la mecha. Entonces, si voy a trabajar con la vela del siguiente día, probablemente 4 de la tarde, perdón, 5 de la tarde en adelante, más 4 horas, hasta que finalice ya sería 1 de la mañana. Actualmente nos encontramos en New York, UTC-4. En mi país exactamente, sea para Ecuador, Perú, Colombia o Panamá, sería UTC-5. Es decir, el mismo horario, pero estamos trabajando acorde a dicho horario universal. En mi caso, hasta las 4 de la tarde. Por ende, ¿tiene algo que ver la vela anterior? Exactamente. Si el volumen o la diferencia es mayor, prácticamente lo que busco es que logre equilibrar. La cantidad, 32 bits. Si abarco la mecha, aproximadamente, voy a colocarlo por encima, suponiendo que ahí se encuentra el 17, casi 18 bits. Utilizo un marco temporal de 4 horas. Si inició en la parte inferior, eso significa que dejó velas de gran volumen. Exactamente lo que estamos observando en este momento. Máximo mínimo, la intención acaba de cambiar a alcista, sin olvidarnos de este PWL. Entonces, en mi caso, sí hubo una gran duda, amigos, si efectivamente iba a operarlo o no. Sin embargo, la semana que aconteció esto específicamente, tampoco operé. De esto, como recalco, ya a lo largo del tiempo te vas a dar cuenta que no hay necesidad de operar todos los días. Tampoco habrá semanas que probablemente no operen por el hecho de que ya cubrieron bajo el objetivo beneficio que probablemente hayan obtenido en las semanas o meses anteriores. Así que en 4 horas nosotros podríamos continuar vendiendo. Y algo muy importante a destacar es que en un solo día, amigos, no va a ser esto, ¿no? Y va a irse de largo. Puede ser, pero va a depender qué acontecimiento macroeconómico está sucediendo. Así que mientras tanto, si utilizo marco temporal de 4 horas, tal y cual como lo está notando, y para las personas que les gustan los bloques de órdenes, el precio ya llega a una zona. Si utilizo 1 hora, tengo lo que es la última vela y podría centrarme en la rejection, bro. Quiero un bloque limpio, perfecto. Me voy a 15 minutos. En 15 minutos me deja algo. Prácticamente sí o no. Por debajo sí. Si utilizo 15, pero en macro no me mostró nada. Inclusive ya llegó
a testear. Por último, si me concentro solo en esta mecha de 15, exactamente en la reject, vamos a ver si llego o no. Exactamente, también tiende a hacerlo. Por ende, ya no puedo hacer esto. Dirigirme un minuto y abarcar justo acá, porque he notado que hacen esto. El bloque de un minuto que se encuentra en la parte superior. Vamos a colocarlo aquí. Y en base a lo que es, ¿cuál es la probabilidad de que el precio llegue al mejor bloque? No hay ningún mejor bloque. Hay estadísticas, data que nos menciona efectivamente por qué. Bueno, más que el por qué sería que se repite constantemente dicho patrón. Por ende, no puedo recalcarles que acá específicamente, por el hecho de que tengo un bloque, una zona, un nivel o objetivo, va a llegar y luego va a dirigirse. Data simplemente. Por ende, si se repite de las 100 veces que he realizado backtest, ya, perdón, la toma de operaciones, abarcando constantemente el patrón acorde al mismo marco temporal, ejemplo, estoy utilizando 4 horas, sí, 4 horas. Vamos a especular que hemos utilizado 15 minutos ya para abarcar esta zona justo así chiquitica o 5 minutos, de los cuales un 40% está a mi favor, perfecto. Me voy directamente con la zona que yo abarqué macro, porque está respetando 40%. Pero ¿qué pasa con el 60? 60 puede subdividirse. Lo que voy es a un número exacto y el por qué. Y el por qué mencioné el bloque desde HTF. Entonces, ¿qué pasa con 3, 2 o minuto? Va a depender. ¿Qué va a depender? Puede que en este apartado el precio haya llegado directamente. Uno, vamos a colocar acá que nos sacó en Brave, un 20%. Segundo, un 15% SL. ¿Listo? Los dos son negativos, tanto Braven como SL. Y lo demás, vamos a colocar el restante, que fueron take profits. Sin embargo, lo que busco acá es si va a respetar o no acorde ese marco temporal que lo tengo abarcado en X. Bueno, faltaría en este caso algunas variables, como por ejemplo la sesión, la cantidad de volumen promedio, el tema del activo que están operando, el uso de los time frame, ¿listo? También los días y muchas cosas más a abarcarlo. Así que para ello, aparte que ya llegó a cubrir directamente todo este vacío, que en este caso ya sería de 4 horas. En macro habíamos recalcado el CE o el Consequent Encroachment. Prácticamente lo único que nos queda en este momento es considerar este bloque como un nivel cercano. Por ello vamos a colocarlo acá, es la última vela bajista frente al movimiento alcista. Coloco como bullish OVE. Estos lows me están interesando, lo voy a verificar en LTF. Utilizo marco temporal de 1 hora. En 1 hora ya podría activar la siguiente herramienta. Como pueden notar, ¿qué es lo que tenemos bajo de? Primero voy a colocarlo ahí. Bajo de Asia y bajo de London. Por encima, ¿qué es lo que tengo? Prácticamente lo que he hecho es que en London han actualizado el alto de New York. Inclusive ese nivel clave que habíamos mencionado. Por ende, al saber que el precio está partiendo de un nivel clave específicamente, algo que me interesa en la parte inferior, tenemos el siguiente bajo de London del día anterior. En el TP, si quisiera refinar el bloque, que en este caso fue el Blue Bullish, ¿qué es lo que podría considerar? Vamos a abarcarlo acá. Déjeme ver si lo cubre. Si exactamente cubre esta vela que llegó a la 1 de la mañana. Tendré el siguiente nivel de la siguiente manera. Perfecto. Descartamos por un momento. Estos lows, como pueden apreciar, logró neutralizar sí. Al momento de que tienda a superarlo, no fue tan relevante como pueden notarlo. Así que lo que busco es que sea algo eficiente. Apenas de 0,2. Por ende, vamos a ver qué es lo que nos puede brindar en una temporalidad inferior. Descarto. Utilizo marco Tyson también. Este logo de la misma manera. Este fue el bullish de HTF. 15 minutos. Esto es lo que se está apreciando. Como pueden notar, activo la herramienta y ya tiende a dar ese movimiento. ¿Cuándo? ¿Dónde?
en la Killzone de New York. Así que directamente voy a colocar acá el marque de Structure Chip, si más no recuerdo en HTTP. Perfecto. En este apartado ya podemos apreciar que esa ruptura es de un marco temporal mayor. Vamos a colocarlo ahí de la misma manera acá. Perfecto. Utilizo marco temporal de 15 minutos. Analizo esta vela de gran volumen. Comúnmente aquí me recalca que es de las 7 de la mañana. Si utilizo 15 minutos, vamos a verificar 7:45. Es decir, me encuentro a 15 minutos de que finalice esa vela esa vela prácticamente ya. Sería 8 en punto. Se forma internamente 7:45. Probablemente espero que a las 8 en punto tienda a dar un retorno al bloque. Vamos a dudarlo por el hecho de que la cantidad en cuestión de desequilibrio es muy poco. Por ende, la diferencia ahora se centra en el vacío. Tenemos un CIBI. Si utilizo marco temporal, ejemplo de la misma acá, también podría ligarlo con un mitigation. Déjame verificar. Bueno, aquí ya lo cubre. Me parece muy interesante con el BPR. Parte superior tengo la última vela bajista frente al movimiento alcista. Si abarco todo, lo que me da a entender es que se encuentra y se centra. Vamos a colocarlo acá con un aproximado de 15. En este caso con un breaker. Sí, breaker. Vamos a verificar exactamente la primera ruptura. Internamente, ¿qué es lo que tenemos? Lo que nos da a entender es que deja pendiente una rejection block. Dominic, pero por encima, ustedes lo han dicho, por encima, si yo, si en este caso considero desde el open hasta la cotización máxima de esa vela bajista 10 pips, si abarco desde el inicio hasta el cierre 4,6. Muy factible, ¿no? Sí, exactamente, pero como recalco, lo estamos abarcando desde una temporalidad mayor. Por último, podría ser 3, 2, inclusive un minuto. Vamos a verificarlo, a ver cómo tiende a llegar. En un minuto ya sería un bloque de órdenes. Vamos a colocarlo. Perfecto, tiende a ascender. Miren qué es lo que pasa. A mí me llamó la atención este proceso. Sin embargo, como recalqué, esto ya fue después de que se desarrolló el escenario. Vamos a dejarlo correr. Aquí inclusive vuelve a cubrir una parte. Perfecto, con la primera vela, que en este caso tiende a dar el descuento. Sabemos que deberíamos ya ingresar. Por ejemplo, acá, primera, segunda, tercera vela, deja prácticamente este vacío. Y mire, la vela de color alcista. Si abarco desde el inicio, va apertura, cierro en la parte superior, aproximadamente hasta el high sería casi 7, 5, 8 pips. Vamos a ver qué es lo que acontece, a ver si deja algún escenario. Perfecto, vuelve. Vamos a ver, ya, y continúa. Así que es muy importante no colocarlo. Sí, amigos, 7, 5, inclusive 8 que se había mencionado. Puede que acá hayan dudado. Es por estos highs que dejaron pendientes. Sí, la verdad, no lo hubiese negado, ya que si nos terminan sacar en esta primera operación, prácticamente lo que ahora compete es el bloque y cuando cubra directamente ese vacío, lo cual habíamos mencionado en HTF. Vamos a ver qué es lo que acontece, ¿ya? Por ejemplo, hay ocasiones que a mí sí me tiende a dudar, por ejemplo, este tipo de vacíos, primera, segunda y tercera vela. No me complico la vida. Si llega al 50%, 25%, mucho mejor. De esta manera sé que estoy colocando el stop loss por encima. Ya, por ejemplo, al alto del siguiente fractal, aproximadamente 8. No me quiero complicar, casi al ras igual del bloque anterior. Vamos a ver qué es lo que acontece. Hasta que termine de dar ese cierre. Ya, 10 de la mañana, perfecto. 10:30. Ya, vamos a ver si cubre o no. Si mal no recuerdo, era de una hora, al parecer. En mi caso personal, prácticamente trabajo hasta las 12 en punto. Y como podrán apreciar, vamos a ver si tiene a dar ese cierre. Ya listo. Como pueden notar, después tiene a dar el cierre. 12 en punto en adelante. Primer nivel, que en este caso es el bullish OVE. Por debajo prácticamente fue mínimamente. El objetivo, tercer objetivo, tenemos bajo de London de días pasados. Quiero considerar los bloques de órdenes. No llegó. La diferencia de cuánto? Aproximadamente de 0,7 pipetas. Por ende, me pareció muy interesante este activo cuando ya superó un alto.
y como puede notar era el fractal desde macro. Vámonos a los próximos días. Vamos a activar la herramienta por un momento. Perfecto, acá ya tenemos Sydney, Asia, horario de la noche. Ya iremos verificando a ver si tiende a dar alguna entrada, por ejemplo, en las que son subsiguientes. Y a 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana vamos a verificar. Perfecto. ¿Qué noción podríamos tener en este apartado si operamos, por ejemplo, London? Aquí, como puede notar, ya deja este proceso. Uno o dos toques en el mismo punto. Un patrón muy conocido como Relative Equal Lows. Este nivel es válido porque se encuentra en una hora. Más que una hora prácticamente es el nivel que se había considerado desde macro. Ejemplo de la misma utilizo daily. En el marco temporal diario ya podemos apreciar directamente que termina de cerrar por debajo. Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo? Primordialmente, si consideramos, sería este low en donde hemos colocado el REQL. Termina de cerrar, como lo pueden notar, con la mecha, dando mayor probabilidad a que el precio, efectivamente el precio va a continuar a FPWL. Como recalque, en un día prácticamente no se va a mover hasta que neutralice bajos y altos que hemos señalado en el mismo día. Por ello, lo descartamos por un momento. Utilizo marco temporal de 4 horas. La información se estaría visualizando de la siguiente manera. ¿Qué es lo que hizo primero? Llegó a la rejection block. A cubrirlo, vamos a verificar. Sí, exactamente, lo cubre de esta manera. Después, tiende a dar esa continuación. Próximo objetivo. Tenemos lo que es la siguiente mecha. Marco temporal de una hora. ¿Qué es lo que teníamos? Un bloque por debajo que nos deja pendiente. Si en tal caso vamos a operar New York o London, prácticamente acá ya sería el bajo de Asia. De ahí tenemos el bajo de Sydney y por último tenemos el bajo de New York. Perfecto. En este apartado, sabemos que ya tiene a dar la finalización de este fractal. Probablemente, ¿qué se podría estar buscando? Ejemplo de la misma, a cubrir a este CB. Tengo inicio y el final del fractal. Probablemente ya en una vela de 4 horas, me llena a dar que es inmensa. Voy a contabilizar el rango. 1 de la mañana, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que en tal caso continúa probablemente en las 2 horas subsiguientes hasta que neutralice esas lows, como tienda a llegar a esa zona. Vamos a ver qué es lo que acontece. 3 de la mañana, 4, perfecto, tiende a llegar. Termino de cerrar con cuerpo de vela y también tenemos el BMS. Al mismo tiempo, vamos a colocarlo acá. Este low hace referencia al PSL. Perfecto. Utilizamos marco temporal de 15 minutos a ver qué información nos depara. Inclusive acá ya se podría abarcar los objetivos. Tenemos el alto de London, perfecto, y por último tenemos el alto de Asia. Horario 45, ya perfecto, tiende a cerrar. 5 de la mañana, vamos a ver si supera ese alto, perfecto, lo termina haciendo. Entonces, como es de un marco temporal de HTF el tema del quiebre, vamos a colocarlo aquí, tendría el MSS o el Market Structure Shift. Perfecto. Lo que sí puedo apreciar es que el cuerpo de la vela es superior a la mecha. ¿Podemos especular que es un desplazamiento? Podemos, ¿listo? En una hora. Esto es la vela que se formó a las 5 de la mañana. ¿Tengo o no el inicio del fractal o el final? Exactamente lo tengo máximo, mínimo, máximo y mínimo. Utilizo marco temporal de 15 minutos. Subestructura. Podríamos tener seguridad de que el precio va a respetar y continuar. Lo que hacemos como recalco siempre es especular. Nos encontramos igual ligado a una zona. Utilizo marco temporal de 15, pero antes de todo no nos olvidemos de esta. Está dejando un bloque. Si tal caso tiende a formarse la tercera y no lo cubre, prácticamente sería una zona óptima. Vamos a abarcarlo acá. Este fue la vela de las 5, si mal no recuerdo, 100. 5 y 15. La siguiente, 5 y media. Que nos da a entender, perfecto. Nos deja pendiente este vacío. Tenemos un bici. En base a ello, utilizo marco temporal de 5 minutos y les pregunto, ¿qué o cuál zona priorizaría? Comúnmente recalcado, si el vacío es inferior, prácticamente lo que vamos a hacer es abarcar y centrarnos en ese bloque. Efectivamente, como pueden notar, la cantidad o la diferencia es muy notoria.
abarco lo que es al inicio y en el close. 4,5, probablemente no haya inclusive ni necesidad de dirigirme a un minuto. Vamos con el vacío, 1,6 pits. Sin embargo, me interesa esto. El cuerpo de la vela, perfecto en la parte inferior. Si solo me concentro en el cuerpo, lo que más recalca es que casi, aproximadamente llega al 50%. Vamos a colocarlo ahí. Exactamente, casi lo termina haciendo. Utilizo marco temporal de 3, 2 o minuto a verificar qué información me deja, por ejemplo, con esta vela de gran volumen. Primero me dirijo a 3. Ya, perfecto, acá logra cubrir por debajo. Mientras tanto que en un minuto, yo sé que queda pendiente, pero aún así lo descarto. Me quedo de preferencia con 3 minutos. Algo importante que me está llamando la atención son estas mechas. Yo sé que sería la implicación de un FVG. Sin embargo, si abarco directamente el cierre de las dos, vamos a colocarlo acá. En cuestión de proporción, prácticamente lo idóneo sería colocarlo de la siguiente manera y no complicarnos la vida con un minuto de esta manera, ¿ya? Si en tal caso logro superar, perfecto, hemos cumplido con dicho plan. Vamos a ver qué es lo que acontece. Por ejemplo, hasta acá menciono un R3, hasta la neutralización de ese alto. Si coloco 3,4 o 3,5, me encuentro por debajo de la zona. Vamos primero con un R2 a verificar qué información nos deja. Horario, prácticamente 5:57, ya 6 en punto, y aún así continúa. Cubre el vacío perfecto, entonces ya lo descartamos. Y nos quedamos pendiente con este logo como objetivo preliminar. No había olvidado, era un R2. Lo dejo correr. Llega directamente. ¿Qué horario es? Déjenme activarlo por un momento. Esto ya sería para New York, amigos. Hay ocasiones que este tipo de escenarios, cuando ya está fuera de nuestra sesión, no nos vamos a complicar la vida. Esto ya sería una entrada programada, ¿listo? Ahora, al llegar lo que es a estos objetivos para la persona que probablemente opere en dicha sesión, ya tendrá otro tipo, otro punto de vista. En base a lo que es al análisis previo que se haya realizado, probablemente su objetivo ahora sea igual la continuación y no complicarse la vida si efectivamente ahora va a llegar por este logo, el siguiente nivel, etcétera. Vamos a colocarlo acá, 15 minutos, ya se forma internamente y cierra. Me gusta, 7 en punto, marco temporal de 5 minutos, vamos a verificar, acá ya sería 5 y 10. Algo más importante o relevante a destacar, me quedo pendiente con el reject. En un minuto vamos a verificar y hasta dejando la continuación, máximos y mínimos. Vamos a ver si lo vuelve a cubrir. Aquí me deja una parte. Lo dejo correr. Ya, perfecto. Y logra superar ese primer objetivo, que en este caso fue un R2. El siguiente, con el R3 se abría de esta manera y si coloco 5 pits, sí, igual tiendo a llegar, listo, por debajo de la zona, aunque la verdad hubiese dudado, porque igual el análisis que se mencionó se había dado a entender que lo vamos a destacar desde macro en dicho nivel. La implicación del FVG, si más no recuerdo dónde se encontraba, que era en estos niveles. Y como pueden notar, prácticamente tiende a ascender. El vacío prácticamente de HTF. Una hora se observa de esta manera. 15 minutos. Si queremos, por ejemplo, refinar, nuestro siguiente objetivo será la que se encuentra en la parte superior. No me quiero complicar la vida con tantas zonas. Perfecto, tengo un marco temporal de 15 minutos. Vamos a ver qué es lo que pasa en los subsiguientes escenarios. Utilizo marco temporal de 5. Para el día jueves vamos a ver qué es lo que acontece. Después de que llega a dicho objetivo, termina siendo comecha. Aquí como pueden notar, voy a activar por un momento el tema de la Killzone. Ya perfecto, aún continúo, vamos a ver si logro superar. Aquí como pueden apreciar, tiende a dar un descuento. Me interesó este escenario, la verdad, me pareció factible en base a las zonas que habíamos destacado. Pero como recalqué la duda, igual puede que comer cualquier tipo de análisis que previamente se haya especulado. Vamos a borrar todo esto. Como sabemos que en este caso ya está fuera. Ahora, quiero que se centren directamente en una Killzone en específica, que en este caso es Asia. Primero nos vamos a dirigir al horario 4 de la tarde, la siguiente, perfecto, ya sería 5 en punto. ¿Eso qué me da a entender? Utilizo marco temporal diario y esto es lo que me muestra hasta el momento. La vela que en este caso se desarrolló el día de ayer, miércoles 13,
quedó pendiente a su objetivo, que fue este alto. ¿Por qué? Porque termina de cerrar con mecha. Y ahí es cuando uno genera dudas. Bueno, ¿qué va a pasar ahora con la siguiente vela? Puede que en este apartado, como termina de dar la apertura y cierra en la parte inferior, después aparezca esta vela que ustedes están apreciando. Por ende, los últimos niveles a destacar, ¿cuáles son? Quiero que se centren en este apartado en base a la información que nos está dando a conocer. En primer lugar, todo fue cubierto. Próximo objetivo, la cual era la vela del día martes, lo terminó de cubrir. Para ello utilizamos marco temporal de 4 horas y que podríamos destacar, sin concentrarnos directamente en el tema del bias. Por ejemplo, acá cierra con mecha, mecha se forma internamente, aún no tenemos noción, después se forma y se cierra con mecha. Próximo objetivo sería este low, pero habíamos recalcado que no lo abarcamos en base al bias de 4 horas, sino en el uso del tema de la Kelso, que en este caso quedó pendiente tanto al bajo de Asia y también al bajo de Sydney. Por último, el tercero, tenemos el bajo de New York. El restante, prácticamente lo que habíamos apreciado fue el cuerpo de la vela, que en este caso ya se convierte en un bloque de órdenes, tres niveles muy importantes a considerar. Entonces, como scalper, ¿qué podemos proyectar? ¿Qué información podemos darnos por entendido en este momento? En primer lugar, en base a la continuación, miren qué es lo que acontece al momento de que el precio tiende a llegar a esos objetivos. Perfecto. El horario, 8 de la noche. ¿Ya? Después de que cierra directamente por debajo de este low, la cual hacemos referencia a la de London, New York y Sydney al parecer. Vamos con 4 horas, cierra con cuerpo, cuerpo, entonces su último objetivo sería este low. Inclusive está prácticamente correlacionada con el tema del bias de 4 horas. En una hora se aprecia de la siguiente manera. Utilizo marco temporal de 15 minutos. Aquí prácticamente ya se puede apreciar el tema de la subestructura y se estaría observando de esta manera. Podemos tener en cuenta o considerar algún apartado. Por ejemplo, acá, si yo busco rupturas, vamos a ver qué información me deja. ¿Lo termina haciendo o no? Dejo correr la siguiente vela. Sí, exactamente lo termina haciendo. 15 minutos. En una hora, a punto de llegar directamente a este alto. ¿La diferencia de cuánto? Si la cantidad prácticamente no es tan notoria, por ejemplo, acá tenemos alrededor de 0,5. Lo considero como objetivos a favor. Así que utilizo marco temporal de 15 minutos. ¿En qué podría centrarme? Vámonos directamente a una hora. En una hora lo que podemos hacer es que si se forma la siguiente vela, probablemente se forme un PVG. Algo más a destacar, si tiende a dar ese quiebre, tenemos un breaker. Pero como, sin embargo, en una temporalidad de 15 minutos ya se puede apreciar la subestructura. Aquí un modelo que hemos dado a conocer en el canal de YouTube. La última vela bajista frente al movimiento alcista. Sin embargo, es de 15 minutos. Y que tenemos prácticamente un breaker. Esta ya hace referencia a una temporalidad inferior. Si abarco directamente este vacío, ¿con qué tipo de modelo se correlaciona? Como lo están apreciando, sería el modelo unicornio. ¿Llegó a un nivel objetivo? Sí, exactamente, llegó. En contra, si en tal caso operamos la sesión de Asia, nuestro objetivo prácticamente ya sería tanto Sydney como New York. Vamos a ver la información que nos deja, a ver si tiene que dar algún descuento. Prácticamente, como pueden notar, continúa con ese movimiento. Ahora, la duda prácticamente surgió en base al backtest, el backtest que prácticamente realizo. No llegó, ¿por qué? ¿Qué pasó acá? Puede que alguien me diga, bueno, Dominic, aquí prácticamente te deja un vacío enorme a diferencia del primero. Entonces, vamos a considerar el segundo como prioridad. Eso es muy válido y factible, ¿listo? Que en algunos videos igual de la misma manera lo comento constantemente. Sin embargo, ¿qué pasó con el modelo? Una zona óptima, ya que el precio igual tiende a desplazarse enormemente con esas velas de gran volumen y no respeta ese bloque de órdenes. Ese tipo de ocasiones se va a dar o no. Exactamente se va a dar. ¿Listo? Por ejemplo, aún me han comentado, pero Dominic, aplico tal y cual como mencionas, me voy a 15, 5 minutos, pero acontece su por qué no llegó al bloque. ¿Qué pasó acá?
Comúnmente siempre trato de mencionarles de manera cuantitativa el por qué. Listo, mi enfoque, como recalcado actualmente, pues sigue centrando en otro tipo de perspectiva analítica y cuestión de toma de decisiones, que en este caso es el quant trading, basada directamente en datos, números. Vámonos directamente a abarcar todo este proceso. Utilizo marco temporal de 5 minutos a ver qué información me dejan. Acá les pregunto, ¿la perspectiva acaba de cambiar? Exactamente, ¿por qué en 5 minutos sí lo hace? Vamos a verificar, tengo máximo, mínimo, máximo, mínimo. Y tiende a darme un alto más alto. ¿Cuál sería su siguiente zona relevante? Si abarco la última vela alcista frente al movimiento bajista, voy a centrarme en esta vela. ¿Por qué? Por el volumen del cuerpo es superior frente a la que generó anteriormente, que en este caso la mecha es superior. Si lo abarco, puedo apreciar que prácticamente llega a ese break. Y si abarco el vacío, de la misma manera. Sin embargo, lo hace en el close. Justo acá. Si ingreso en el open, prácticamente cubre completamente ese vacío. Vamos con el primero a ver qué es lo que pasa. ¿Lo cubre o no? No, no llega a cubrir. La diferencia, vamos a verificar si ingresamos en el cierre. La cantidad sería de 3,7 hasta este siguiente bajo 4,5 o 5 pips exactamente. Ahora, ¿tiene algo que ver que en este caso haya sido de un marco temporal de 5 minutos o de 15? Sí, exactamente, tiene mucho que ver. Así como tiende a dar este tipo de movimiento, no necesariamente me va a indicar que, bueno, efectivamente 5 minutos es la solución, o en este caso 1 minuto como lo están apreciando. Quiebre, igual, perfecto, vamos a verificar. Aquí tengo la ruptura. Podría decirse que llega al ras. La siguiente, sí, igual logra llegar. Tengo un vacío que lo cubre. Mi objetivo primordial queda latente ya este low. Vamos a ver el bloque, no lo tiende a hacer. Ahora, lo que puedo acá concluir y resumir directamente es que en tal caso, en dicha sesión, la cantidad de volumen que probablemente ya se haya desarrollado al inicio o horas antes, probablemente tenga algo, probablemente tenga que repercutir y efectivamente en esa continuación, en 1 minuto, efectivamente, no me haga esto. Simplemente el descuento y luego continúe. ¿Hacia dónde? Hasta este siguiente objetivo, el nivel 1,37435 o al siguiente 1,37370. Entonces, para llegar directamente a dicha conclusión, lo que repito es que se busque datos. ¿Listo? Se busque datos. Y eso no quiere decir que efectivamente 15 minutos no sea válido. Por ejemplo, si yo aquí quiero descartar algunos tipos de escenario, he estado aprendiendo algunos tipos de modelados, como por ejemplo el tema de Monte Carlo. Y complicado, sí, no lo puedo negar. Sin embargo, en cuestión de toma de decisiones, la efectividad prácticamente en cuestión de porcentajes es mayor. Por ejemplo, acá, si consideramos un montón de variables, como por ejemplo la que acabé de recalcar. La primera, porque la diferencia es muy notoria en cuestión de cantidad de bits, a la diferencia de la segunda, que prácticamente es muy poca, o prácticamente el primero y el siguiente será el segundo. Segundo apartado. El segundo tiene mayor prioridad porque se encuentra cercano a un bloque, subjetivamente hablando. Sin embargo, técnicamente, me da a entender que dicho movimiento o cotización del activo o cotización del activo ya se ha negociado. La siguiente prácticamente logra cubrir más del 50% y luego tiende a dar esa continuación. Entonces ya no tendría nada que ver esta vela, si hablamos técnicamente, como recalco. Ahora dentro de este apartado, si aún así trato de ingresar en el primero, de no, sin embargo, para no perderme dicho movimiento, como pueden notar, la cantidad de bits es excesivamente muy notoria. Y como sabemos, según Kilson probablemente no tienda a mover esa cantidad. En nuestros objetivos cercanos, que en este caso ya es Asia y Sydney, en cuestión de beneficio ratio, es muy poco con esa cantidad. Probablemente alguien me diga, bueno, esta cantidad se puede utilizar para un tipo de trader intraday. O si hago esto
el stop loss por debajo de ese vacío, corro el riesgo o probabilidad de que el precio tienda a neutralizar. Pero no pasa nada, estoy dividiendo riesgo por el hecho de que voy a ingresar en la siguiente zona. Justo así, de esta manera, con ello disminuyo dicha cantidad, pero aumento la probabilidad, pero aumento el tema del ratio riesgo-beneficio. Y como mencioné hace unos momentos, la diferencia no es tan notoria cuando llega a superar este nivel. En tal caso, ¿qué pasaría si el precio tiende a hacer este proceso? El descuento que se había mencionado y luego retorna directamente al siguiente objetivo. Y ahora sí, continúe con ese movimiento. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué información me da a entender? Entonces, en este caso son preguntas, dudas, simulaciones, datos, estadísticas que he tenido a lo largo del tiempo con mis tutores, en el cual he mencionado el porqué, motivo o causa, simplemente siempre basándose en los datos. Efectivamente, en este tipo de mercados, que en este caso es porque no podemos ver la profundidad en cuestión de liquidez, volumen y contratos. Sin embargo, así como yo me sorprendí, ustedes lo harán en el futuro. No puedo darles a conocer más detalles, amigos, pero la cuestión acá es que nadie nace sabiendo y prácticamente en el transcurso de semanas, meses prácticamente, y lo iré compartiendo porque hay herramientas que en mi vida no escuché y tampoco las he utilizado. Pero como recalco, es información que en el transcurso del tiempo se irá compartiendo. No les canso más, cualquier duda, pregunta, comentario, pueden dejármelo en la parte inferior. Ojo, algo muy importante, también se está subiendo contenido prácticamente a Alpha Trading. Pueden encontrarnos como @alphatradingс.com o directamente en mi Instagram personal como @Dominic Mendano.